Tengan un muy buen día. Bienvenidos al tiempo devocional de hoy de la comunidad contigo. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de tiempos devocionales en el Evangelio según Mateo. Pero antes de comenzar esta nueva serie, acompáñenme a hacer una oración para pedir la guía del Señor. Oremos. Dios, papito amado, gracias te damos por el tiempo devocional de hoy, Señor. Gracias te damos porque tú nos hablas a través de tu palabra en estos tiempos devocionales. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar tu voz, que podamos acercarnos más a ti, que podamos ver a Cristo reflejado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer más en el entendimiento de que toda la historia bíblica, la historia de nuestras vidas y la historia del universo se tratan de Cristo Jesús y no de nosotros, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les decía entonces que hoy estamos comenzando una nueva serie de devocionales en el Evangelio según Mateo. Este Evangelio no incluye una mención específica a su autor, pero las tradiciones antiguas atribuyen la autoría de este texto a Mateo, el cobrador de impuestos que se convirtió en seguidor de Jesús y en apóstol. Y aunque este no fue el primer evangelio en ser escrito, es el primer evangelio en nuestros Nuevos Testamentos, ya que establece un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La audiencia principal a la cual estaba dirigida este texto era principalmente de judíos. Y Mateo contiene un montón de citas y referencias al Antiguo Testamento, muchísimo más que cualquier otro texto del Nuevo Testamento. Y su tema central es Jesús como el Rey del reino de los cielos. Jesús como el Mesías, quien cumple todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Y para esta serie de devocionales no vamos a tener un estudio exhaustivo de este libro, verso por verso, palabra por palabra. Este más que nada va a ser un tiempo reflexivo acerca de los temas centrales de cada porción que leamos. Y la manera en la que vamos a ir avanzando en estos tiempos devocionales va a ser primero leyendo una porción del Evangelio según Mateo y luego identificando algunos temas clave y finalmente reflexionando acerca de estos temas. Comencemos entonces la lectura de hoy en Mateo capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 1 al 17. La palabra de Dios dice así, Mateo 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá, y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón, y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, cuya madre, Betsabé, había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz, y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón, y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim, y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim, y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones,
y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Como les decía antes de leer este pasaje, este no va a ser un estudio exhaustivo, sino que identificaremos temas y reflexionaremos sobre ellos. Entonces, sin entrar a mucho detalle acerca de cada persona mencionada en esta genealogía, mencionar simplemente que acá en este texto, en esta genealogía, hay por lo menos tres temas principales. Tres temas principales en este pasaje relacionados con las tres grandes promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y van como siguen. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a Adán y Eva en Génesis 3:15. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12, 1 al 2. Y Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a David en 2 de Samuel 7, 5 al 16. Algo interesante que hace Mateo en esta genealogía es incluir los nombres de algunas mujeres. Una de estas mujeres es María, la madre de Jesús. El verso 16 no dice Jacob fue padre de José y José el padre de Jesús. No dice eso, sino que dice José, el marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Por qué es importante entender que Jesús nació de María? Porque Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a Adán y Eva de que un día de la mujer iba a venir uno que iba a ser herido en el talón por la serpiente, pero que iba a derrotarla aplastando su cabeza. Ese es Jesús, el descendiente prometido en Génesis 3, nacido de mujer, quien al morir en la cruz por los pecados sufriría herido por la serpiente en el talón, pero con su resurrección vencería aplastando la cabeza de Satanás, la serpiente antigua. Jesús, nacido de mujer, nacido de María, es el descendiente prometido de Génesis 3. Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis 3:15. Y Jesús además es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Dios le prometió a Abraham en Génesis 12 tierra, descendencia y bendición. Y esta bendición, en la promesa de Dios a Abraham, iba a alcanzar a todas las naciones de la tierra a través de los descendientes de Abraham. Por eso Mateo comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, es decir, descendiente de Abraham. Jesús es el descendiente de Abraham que traería bendición al pueblo de Dios y bendición a todas las naciones. Y aquí es importante notar que Mateo enfatiza en esta genealogía el alcance de esta bendición en Cristo al incluir intencionalmente en esta genealogía a Tamar, quien se disfrazó de ramera y quedó embarazada de Judá, al incluir a Rahab, la ramera de Jericó, que ayudó a los espías y se salvó de la destrucción de la ciudad, al incluir a Ruth, la moabita, nuera de Noemí, al incluir a Betsabé, la mujer con la que fornicó David, estando ella casada con Urías. Mateo incluye a estas extranjeras y mujeres de los márgenes de la sociedad, enfatizando el alcance de la bendición en Cristo, la bendición a través de Jesús, la bendición prometida a Abraham para todas las naciones. Bendición que no solo es para judíos religiosos, sino que para todas las familias de la tierra, para todas las naciones. Jesús es el cumplimiento de Génesis 12. Jesús es también el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a David. Nuevamente, veamos el versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Dios le había prometido a David en 2 de Samuel 7 que de su descendencia establecería un reino eterno para siempre. Y la segunda porción de esta genealogía traza a los descendientes de David hasta el exilio. Y después del exilio en Babilonia, Dios no había desechado a su pueblo, ni había cambiado su promesa a David.
Y vemos esto en la tercera porción de esta genealogía que continúa trazando a los descendientes de David hasta llegar a Jesús, del cual Mateo escribe al final en el versículo 16, dice, llamado el Cristo. Cristo significa Mesías, que a su vez significa ungido. Jesús es el ungido del Señor, es decir, Jesús es el Rey de Dios, prometido a David, quien reinará eternamente. Jesús es el cumplimiento de 2 de Samuel 7. Reflexionemos ahora. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué era importante esto para los lectores originales? ¿Y por qué es importante esto para nosotros ahora? Para aquellos judíos del primer siglo, al entender que Jesús es el cumplimiento de las grandes promesas del Antiguo Testamento, el mensaje de esto para ellos es entonces, la espera ha terminado, el Mesías ha llegado, Él traerá finalmente reposo para el pueblo de Dios y para las naciones e inaugurará el nuevo pacto anunciado por los profetas en tiempos antiguos. Respondan en fe, acérquense al Mesías, acérquense al ungido, al Rey de Dios. Ese era el mensaje para los lectores originales y para nosotros. Para nosotros, una de las cosas, tal vez tan solo una de las cosas que debemos entender de este pasaje, porque estoy seguro que podemos reflexionar en muchas implicaciones para nuestras vidas, pero una de las cosas en las que debemos reflexionar al leer y entender esta genealogía y este pasaje es que al tener fe en Jesús, nosotros llegamos a ser parte de una gran historia, que se trata de Jesús. Nosotros tenemos fe en Jesús, quien es el cumplimiento de las promesas antiguas. Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas desde Génesis, promesas hechas desde el principio, y eso vemos en este pasaje. Y eso nos debe llevar a darnos cuenta de que la vida y la historia no se trata de nosotros, no se trata de nuestros propósitos y de nuestras preferencias y de nosotros mismos. Vivimos ahora en un tiempo y una sociedad que nos lleva cada vez más al individualismo, donde mi historia y mi vida es lo principal, y nos lleva a valorar este individualismo por encima de lo demás. Pero Mateo nos recuerda que la gran historia se trata de Jesucristo y que nosotros somos tan solo una pequeña parte en esta gran historia, la gran historia de Jesús que comenzó en el principio, que comenzó en Génesis, con grandes promesas que se cumplieron en Cristo y que seguirán su curso en la historia hasta su perfeccionamiento en el futuro. Necesitamos todos nosotros recordar esto cuando luchamos con el egoísmo y el individualismo. Yo necesito recordar esto cuando en mi egoísmo quiero que el mundo gire a mi alrededor. Necesito recordar que la vida no se trata de mí, sino que por la gracia de Dios y la fe en Jesús, se me permite ser tan solo una parte pequeña y no principal dentro de la gran historia de Jesús, el Rey de Dios, el Rey del reino de los cielos, Jesús el Mesías, de quien se trata la historia, quien es el cumplimiento de las grandes y antiguas promesas de Dios. Vamos a terminar aquí orando. Oremos. Papá amado, te damos gracias por esta nueva serie de devocionales que estamos comenzando hoy. Y te damos gracias porque al leer esta genealogía en los primeros versos de Mateo, entendemos que Jesús es el cumplimiento de las promesas que tú hiciste en el pasado, que la Biblia se trata de Él, que nuestras vidas y la historia del universo se trata de Él. Ayúdanos a recordar esto, Señor, cuando en nuestro egoísmo e individualismo queremos ser nosotros los protagonistas. Ayúdanos, Señor, a en humildad reconocer a Cristo como el personaje principal de la Biblia, de nuestras vidas y de la historia del universo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.